debería haber miles de empresas que estén trabajando en lo que se llama ponerle valor agregado a lo que producimos primariamente en el campo. Y bueno, no es lo que ocurre en la Argentina. Producto de eso, justamente de esas palabras, yo creo que es que nosotros, por supuesto, no hemos hecho las cosas bien como país, no desde hace 10 o 12 años, sino de hace 70 años. Un país que crónicamente ha sido el más inflacionario del mundo, no el que en un año ha tenido más inflación. En la época de la guerra, Italia y Alemania fueron un récord no superado, pero sí a través de las décadas, de los años y de las décadas, argentino ha persistido en no importarle el valor de su moneda. Yo personalmente pienso que un acto de soberanía principal de un gobierno justamente es tener su propia moneda. Y entonces no pensar en el dólar como ha sido en tantas oportunidades acá en la Argentina, y creo que eso es lo que ha roto el ahorro, lo que ha hecho que se escape el dinero de la Argentina fuera del país, un país que es, como nosotros, exitoso en el agro, en el campo, porque aún con retenciones funcionó mientras otros países necesitan subsidios para que puedan competir con los granos. Entonces, y también un país industrial, aunque no somos competitivos en la industria, el propio gobierno muchas veces lo reconoce por la presión impositiva y por lo que es el costo argentino y por muchas variables externas que hacen que la producción de la República Argentina, salvo en el campo, que como digo somos como campeones, no pueda llevarse ese trabajo argentino en el ámbito internacional. Con lo cual, realmente ese ítem que a veces muchos no le han dado importancia, que hoy también está en la Argentina, la inflación no está derrotada, pero sí, yo creo, yo pienso, yo apoyo, hay una idea firme de que la inflación como máximo debería ser de un dígito, y el camino ese se va a llevar por medio de este gobierno hasta poder conseguirlo, cosa que no me parece menor. Nosotros tenemos que tener un país normal, simplemente, para que se puedan desarrollar los miles de emprendedores que hay en la República Argentina. Se dice que es el quinto país en el mundo de producción de emprendedores, pero también que al quinto año la mitad de esos emprendimientos por las situaciones macroeconómicas no siguen existiendo. Entonces, un país normal no va a ser que a todos nos vaya bien, pero por lo menos va a sentar las bases para que cada uno, de acuerdo a lo que quiera hacer, a lo que pueda hacer, realmente tenga las condiciones de que un gobierno debe hacer, no perjudicar a la sociedad, sino poder dejarle sentadas las reglas de juego a mediano, largo plazo para que puedan desarrollarse las actividades de este país. Y como decía, este gobierno que comenzó en los primeros días del 2016 y que nosotros integramos el directorio del Banco de la Nación Argentina, primero con Carlos Melconian de presidente, ahora con Javier González Fraga. Por supuesto, y el Banco de la Nación estaba enfrentado con el campo prácticamente desde el 2008, hacía desde ese momento que no iba a ninguna exposición. La primera reunión de directorio decidimos eliminar la restricción que tenían los productores de no poder recibir crédito del Banco de la Nación si tenía granos o soja específicamente. El que tuviera soja no podía recibir un crédito. Hoy nos los dicen muchos gerentes de las 715 sucursales que tiene el Banco de la Nación Argentina a lo largo y a lo ancho del país, más 17 fuera de este país. En esa primera reunión se eliminó esa restricción, pero además se decidió ir a todas las exposiciones. Y fuimos a Expo Agro, fuimos a Agroactiva, fuimos a Palermo, fuimos a Presid, fuimos a Junín, fuimos a Venado Tuerto, fuimos a Las Parejas. Y la verdad que fue un suceso. Y este año, con la venida también del nuevo presidente de Javier González Fraga, que
quiso intensificar muchas de las cosas, no solamente al campo, sino como dice el estatuto del Banco de la Nación Argentina, que tiene que ser un banco sano, que preste pero que cobre, pero que sea de fomento a la producción agropecuaria, también al comercio, también a la industria, también a las personas. Por eso hay hoy créditos a 30 años de plazo, hipotecarios para quien no tenga vivienda, en un déficit impresionante en la República Argentina de falta de vivienda, y entonces en 3 modalidades, en Nación Tu Casa, con distintas actualizaciones, pero a 30 años de plazo, que hace décadas que no había ese tipo de créditos. Hoy el Banco de la Nación está en la cancha, volviendo a ser protagonista y tratando de mejorar muchas cosas que todavía que sentimos protestas y que a veces somos lentos y que una serie de cosas que hay que ir mejorando, pero por lo menos esa es la idea, esa es lo que estamos tratando de hacer. Y el Banco de la Nación, que lo creó Carlos Pellegrini hace 126 años, y yo que vivo en Santa Fe y que he visitado muchos centenarios de estos bancos, en Sunchales, en Rafaela, el viernes pasado en San José de la Esquina, en la ciudad de Santa Fe, cumplió 125 años. El segundo banco que se creó después de Plaza de Mayo acá en Buenos Aires fue en Santa Fe, ni siquiera en Rosario. El puerto en Santa Fe era más potente que también el que era de Rosario. Y la verdad que he notado un sentido de pertenencia, primero de los empleados, pero también de toda la gente que se ha, como digo, en esos sectores agropecuarios, industriales, comerciantes, de las personas que se ha desarrollado en el medio y en el ámbito del Banco de la Nación en los lugares que esté. Hace poco en mi ciudad, Las Parejas, que es un pueblo, hoy una ciudad de 15.000 habitantes, el 17 de marzo pudimos inaugurar, por suerte, es mi lugar, la sucursal número 715. Y en Cañada de Gómez, que estaba cerquita de allí, a los 3 días que me tocó ir, mientras yo hablaba, decía, cumplía 125 años en Cañada de Gómez, mientras que en Las Parejas tiene 3 días. Y Las Parejas es un pueblo muy industrial, pero estaba también en el medio de Armstrong, Las Rosas y Cañada de Gómez, que tenían su propio banco, pero bueno, hoy lo mereció, ahí está y está trabajando para todo esto que nosotros decimos. Pero yo le decía que el Banco de la Nación es la herramienta que tiene cualquier gobierno en este país. Es un banco público que es de todos y es la herramienta de desarrollo también, entre otras cosas, que tiene un gobierno nacional. Muchas veces quizás no se lo ha usado, otras veces, como dije, el contexto, la macroeconomía no lo ayudó. En la Argentina, que es un país potencialmente mucho más rico y que acá la gente venía a estudiar de otros lugares de Latinoamérica, de muchos países de América del Sur, realmente porque es un país bien visto y hoy lo vemos a través de lo que el presidente de la Nación quiere hacer. A mí me ha tocado, por suerte, y me sentí honrado de poder hacer esa gira presidencial a China y Japón y en muchos otros lugares que se ha visto cómo Argentina está retomando las relaciones con el mundo. La verdad que creo que el mundo y muchos esperan que Argentina sea protagonista. Yo creo que Argentina va a salir adelante, estoy convencido de eso, sé que algún día va a ocupar el lugar que se merece, ojalá que sea ahora. Mi charla se llama Desde que empezó este gobierno, una nueva oportunidad. Después me honraron con este cargo de director del banco y he ido por muchos lugares haciendo también esta charla que se llama Una nueva oportunidad, porque creo que Argentina tiene que estar en un lugar mucho mejor, que la ha desperdiciado. Quería decirles hace unos segundos que países como Chile, que no es menospreciarlo, que son muy inteligentes, que son muy activos, o Bolivia, o Perú, o cualquier otro país, tiene un ahorro financiero mucho más voluminoso que en la República Argentina, porque en la Argentina no existió el ahorro.
Y el ahorro no existió por la inflación y por la desvalorización del peso. No es que, y esa inflación nos ha enfrentado a todos los argentinos, a los sectores que nos criticamos, que quién tiene razón en la cadena de un producto determinado, el último, el comerciante o el productor o el del medio, y el costo argentino es alto para todos. Y la inflación es la desfinanciación y la mala administración del Estado en las finanzas públicas. Y a una persona, como a una empresa, como a un país, tiene que administrarse bien para que las cosas puedan salirle bien. Y entonces, con ese criterio que no tuvimos ahorro, producto de eso es este blanqueo que hubo en la República Argentina, inédito en el mundo, de 120.000 millones de dólares, que refleja también la confianza que todos los días a veces se ve minada por la propia marcha de alguna situación que a veces se agranda por intereses políticos, por intereses por ahí también de otro tipo, pero que también tenemos que caminar un camino difícil, trabajoso, pero en una dirección. Es como cuando uno recibe también una empresa fundida, no podés ponerla bien de un día para el otro. El punto es que tengas las ideas claras, que tengas de alguna manera un objetivo. Y yo creo que eso es lo que tiene Argentina. Dejando el banco, que es la herramienta principal, esta charla una nueva oportunidad. Siempre he dicho desde el primer momento las medidas que el gobierno tomó. Y fue, en ese primer momento, salir del cepo, que hoy parece una cosa descuidada, pequeña, y en ese momento los que vivíamos escuchábamos decir que era imposible salir del cepo. El dólar iba a ir a 20, 25, 30 pesos. Eso se hizo. Tanto como en el blanqueo, la confianza estuvo. Después se bajaron las retenciones al campo. ¿En qué? En el trigo y en el maíz. En la soja parcialmente, porque muchos empezaron a instalar en la Argentina que eso era darle dinero a los ricos, sin saber que el campo es el tractor de muchos otros sectores, Siempre se dijo, si le va bien al campo nos puede ir bien a la Argentina. Y es verdad que el campo produce para 400 millones de alimentos para 400 millones de personas y que hay que ponerle valor agregado, y ahí hay un campo importantísimo para hacer, para generar trabajo con estabilidad, con reglas de juego a mediano y largo plazo. Pero es verdad también que el campo va a producir este año 130 millones de toneladas de grano, un récord. A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de los gobiernos provinciales, como dije, yo vivo en Santa Fe y tengo alguna producción agropecuaria y he ido por los campos de Las Rosas y de lugares de allí y de muchos otros lugares, y he visto cómo las provincias no han hecho ninguna obra durante mucho tiempo. Y no solo es la inclemencia hídrica, sino que muchas veces no se podía poner la cosechadora ni los tractores ahí en el campo, y después la soja estaba ahí para ser cosechada, y después comenzaron las lluvias. Y por supuesto los créditos del Banco Nación, que salió a la emergencia a atender en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, más allá de la crisis del sector lechero, que también es un tema aparte, pero el banco siempre tiene un interés que cobrar. Salió a esperar 180 días después de vencida la emergencia y a dar crédito hasta 2 millones de pesos, teniendo en cuenta la carpeta que era antes de la cuestión hídrica. Pero bueno, muchas veces eso no alcanza. Sin embargo, hay 130 millones de toneladas para ser exportadas, para poder ingresar divisas en el país, pero además para traccionar muchos otros sectores. Mucho que no se dice, que nunca escucho, que yo lo digo siempre: hay 700 fábricas de implementos agrícolas en la República Argentina. Nosotros yo pertenezco a una de ellas que se llama Apache en Las Parejas. Y hace 60 años que estamos y tenemos 220 personas trabajando. Y a veces estábamos con la lengua afuera, estirando el trabajo, porque nadie compraba maquinarias agrícolas. De hecho, el haber producido la baja de retenciones en el trigo y en el maíz, el trigo estaba despreciado en la República Argentina, y también
Brasil, que era nuestro mercado, empezó a comprar a otros lugares. No importaba, muchos funcionarios de nosotros, de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior, decían, no, el trigo no se puede exportar. Yo he visto en algunas reuniones cómo chequeaban, mal chequeado, si había trigo acá o no para poder abrir la exportación. Y la verdad que eso produjo un desgaste, un enojo. ¿Y qué pasó con nosotros? Ya no vendíamos sembradoras de trigo, eso se vende en el primer semestre del año, de enero a junio. Y muchas fábricas, yo dije 700 fábricas de maquinarias agrícolas hay, ¿en dónde? En los pueblos de las provincias de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Ahí están, en Las Parejas, en Las Rosas, en San Genaro, en Casilda, en Rosario, en Villa María, en Belville, en Colón, acá en la provincia de Buenos Aires. Las 700 fábricas no son de productos terminados. Alrededor de 200 fábricas argentinas son de productos terminados, que son de tractores, de cosechadora en Firmat, de sembradoras. Hay 70 fábricas de sembradoras. Argentina, yo fui presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y decía, y me tocó salir también a otras partes, y decía que Argentina era el país que más fábricas de maquinarias agrícolas había. Y después pensaba en Italia y me quedaba la duda, que seguramente también. Pero en Brasil hay 30 fábricas de maquinaria agrícola con un mercado 10 veces más grande que el de Argentina. Y acá es que somos muy emprendedores y que entonces cada uno... Y entonces muchas veces nos preguntan ¿y por qué no se unen? Y bueno, es el día a día, no tenemos tampoco por qué no se exporta mucho, es el día a día, tampoco tenemos funcionarios en la estructura que nosotros tenemos, que no somos multinacionales como para enviar a otras partes por el costo que tiene, por la disponibilidad que uno tiene, y bueno, y muchas veces las ferias que se hacen acá nos sirven para que vean muchos de los que vienen ¿y quién le da la maquinaria agrícola al campo argentino? El campo argentino que tiene 90% de su producción en siembra directa. La siembra directa básicamente es la conservación del suelo y de la humedad. Nosotros, Apache, fabricábamos arados. Hace 40, 50 años fabricábamos rastras. Las tierras se cultivaban de manera de dar vuelta a la tierra, refinarla, era una quinta. Cuando una sembradora se ponía para sembrar el maíz o el trigo, o no existía la soja en aquella época, el girasol, era una sembradora de 900 kilos porque lo que hacía era sembrar en una tierra bien movida, liviana. Pero al moverla tanto, después no es que Argentina inventó la siembra directa, yo creo que fue inventada en Estados Unidos, pero seguro, Argentina es el país que más siembra directa hace en relación a la cantidad de hectáreas. El 90%, Estados Unidos tendrá 50%, Brasil también. Muchos otros países es un problema de clima también, porque en muchos países hay hielos y necesitan también que esa humedad de alguna forma aprovecharla en pocos días. Pero la verdad que vienen a ver quiénes servimos al campo argentino y la maquinaria agrícola que hace muchos años íbamos y seguimos yendo a la Far Progress Show y a la Bolonia y esta en los Estados Unidos, a las exposiciones a cielo abierto, dinámicas, y veíamos un mundo de diferencia en la tecnología que aplicaban. Hoy muchos vienen a Expo Agroactiva, que se hizo hace poquito en Astron, donde estuvimos 4 días. Obviamente yo estoy siempre ahí por el banco también, que pone los stand y que son, en Expo Agro pasaron 7.000 productores por el Banco de la Nación, que antes no iba, y se vendió por 20.000 millones de pesos de créditos al 10,5%. El crédito era del 17%, Agroindustria ponía 1 punto, el banco en Expo Agro ponía 3 puntos a quien retirara un certificado que le diera la intención de comprar una maquinaria agrícola, camiones o acoplados o máquinas viales producidas en el país. Después puede concretarlo o no, hasta los 60 días. Normalmente se concreta el 30-40%, pero de un valor de 20.000 millones de pesos se pusieron en marcha las fábricas de maquinarias agrícolas y ahora en Agroactiva, que el banco dio 1 punto. Les decía que 3 puntos el banco
más 2,5 los fabricantes, que antes teníamos un acuerdo con Banco Nación para darle 4 puntos que representan 2,5 en la línea de intereses a 5 años de plazo, y entonces llegamos a una tasa en Expoagro del 10,5, que es a 3 años fija y a 2 años variable. Como la intención es de la inflación es a la baja y de los intereses también, no hay, digo yo, entiendo que asustarse porque la Argentina tenemos experiencias muy diferentes, nos irá según cómo hagamos las cosas. Yo digo que la idea de este gobierno es esa, bajar la inflación, como dije antes, tener un solo tipo de cambio, que eso es sano. Nosotros para exportar teníamos que pagar, en industria estoy hablando, no solamente con el tema del campo, teníamos que pagar un porcentaje del 6% que lo cobrábamos antes de exportarlo a una maquinaria agrícola y después te devolvían el 5% que casi nunca te lo devolvían y que tenían un capital de giro en el Estado que al fabricante realmente lo tenía pagando intereses y nos tiene muchas veces pagando intereses por la evolución del capital de giro, que es muy complicado en muchas oportunidades salir adelante. Les decía que las 200 fábricas de productos terminados eran de sembradoras, que eran de 900 kilos, pero que después, ahora, con la siembra directa, en lugar de hacer la quinta esa para pasar la sembradora, solamente con los rastrojos, con el campo con rastrojos de la siembra anterior o con malezas, viene la sembradora que ahora mide, yo veía el otro día, la nuestra de 36 surco a 50, mide 20 metros de ancho, muchas, porque en la Argentina hay escala para sembrar y los contratistas, una figura que alquilan campos y que no ya están mucho los pools de siembra, pero sí los contratistas y cada vez las máquinas son más importantes, pero pesan 12.000 kilos, porque van abriendo el surco, poniendo la semilla, tapando y poniendo el fertilizante para el suelo, que el suelo realmente se recompone cuando hay rotación de campos y cuando hay siembra directa. Y con el trigo, que ahora se vuelve a sembrar, eso también es importante porque justamente permite que la rotación con el trigo es muy saludable para la tierra, para el campo. Eso se estaba perdiendo, ahora se volvió a tener. Finalmente, como les decía, por el tema de la retención, de que el gobierno, porque lo escuché al presidente una vez decirlo en una reunión, estamos perdiendo el debate, parece que le damos plata a los ricos, y era al campo, y entonces se cambió de rebajar ese 5% por bajar un medio por ciento que va a demorar algún tiempo, me parece 2 o 3 años, no recuerdo bien, pero que siempre es útil también. La salida del cepo, lucha contra la inflación. Si tenemos éxito, y yo apuesto a que sí lo tengamos, la eliminación de este impuesto para exportar, el blanqueo que vino, una cierta confianza a la apertura al mundo, la salida del default, que ni una persona ni una empresa, yo fui diputado nacional del 99 al 2003, en el día que Adolfo Rodríguez Sá anunció el default. Y todos dicen que todos nos levantamos, los diputados que había ahí y diputadas, y aplaudimos. Y yo digo que yo me levanté y no aplaudí, no era de mi agrado, era un... Pero bueno, hay que demostrarlo, ahí parecen que todos, pero quiero decir, no era esa una buena noticia. Y hoy salimos después de 12 años. Bueno, para sintetizar un poco, quiero decirles que el campo en la Argentina es exitoso y el supermercado del mundo, que es el título de este seminario, tiene un campo de acción impresionante porque permitiría, en reglas de juego claras y estables, tener muchos emprendedores y nosotros vender industria. Le digo, nosotros estamos exportando, pero también es muy difícil para exportar la maquinaria agrícola, que es el rubro del que les hablé. Necesitamos también tener un concesionario, un postventa y repuestos. Y eso es un esfuerzo muy grande, por eso se necesitan para todas las cosas reglas de juego claras y estables en un país. Estamos en ese camino. Sé que a veces las cosas van mejor y a veces no tanto,
pero no podemos abandonar ese camino. La otra opción que teníamos, porque uno dice, tenemos un fondo y después nos damos cuenta, nunca hay un fondo. Venezuela es una muestra y nosotros estábamos un poco en ese camino. Yo tengo mucha fe, esto se llama una nueva oportunidad. Argentina no solamente es, que no es poca cosa, agropecuario, tenemos industria petroquímica, petrolera, metalúrgica, de la madera, textil, de todos los rubros, con un costo argentino muy alto. Eso hay que bajarlo para poder salir al mundo y para poder ser realmente el país que nosotros necesitamos. Muchas gracias.